Es posible que toda tu vida hayas hecho muchas cosas para intentar evitar sufrimiento, tal vez en ti o en otras personas, y no la hayas podido lograr. Esta clave que te voy a explicar detalladamente te va a ayudar a hacer que las cosas se vean muy claras, el por qué la gente no deja de sufrir y por qué no has podido trascender ciertos sufrimientos. Tal vez tú, tal vez tu familia, tal vez una pareja, tal vez un ser muy querido. Te vas a dar cuenta que pase lo que pase, les ayudes como les ayudes, les indiques, les aconsejes, o a ti tal vez te han aconsejado, ayudado, invitado a 1000 cosas y tú decides no trascender ese sufrimiento. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón? De alguna forma, algo ocurre que estás tratando de explorar los límites de tu capacidad de sufrir. ¿Escuchas esto? Suena masoquista realmente, pero eso es un hecho. Cuando tú o una persona a la que le llega la información, las ayudas, todos los medios para trascender algo, decide quedarse ahí, no cambiarlo, incluso aumentarlo, es porque está explorando sus límites en su capacidad de sufrir. En cierta forma, realmente desde lo profundo está midiendo qué tan fuerte es. Y cuando alguien tiene el cometido de medir qué tan fuerte es, tú no puedes hacer nada para evitarle ese sufrimiento. Si tú te estás midiendo en tus capacidades de sufrimiento, nadie te va a poder sacar de eso en lo que te metiste y nadie va a tener el poder para que lo experimentes como tú decides experimentarlo. En este planeta hay muchas personas, un gran porcentaje, viviendo esta experiencia, probándose en cuál es su capacidad de sufrimiento. Incluso en arquitectura se dice qué tanto sufre esa columna, es qué tanto puede tolerar o aguantar o resistir el peso. Pregúntate, ¿estás realmente explorando tus capacidades, tus límites del sufrimiento? ¿Estás explorando tus limitantes o tus potenciales y tu capacidad de ser pleno? Esa persona que quieres ayudar tal vez está explorando sus límites de su capacidad de sufrimiento o explorando sus limitantes, no su capacidad de gozo, de plenitud. Y hay que respetar, porque eso es a lo que cada quien decidió venir a este plano. Y con honestidad te lo digo, no te lo estoy explicando ahora porque lo domino desde que nací, sino justamente porque me tardé muchos años en comprender esta verdad. Y es tiempo de dedicarnos lo más posible a nuestro proceso y dejar a los otros que exploren sus límites de sufrimiento. Explora tus capacidades de gozo, de plenitud. Deja de explorar los límites de tu sufrimiento. Aunque suene muy fuerte, esto es así. Así es. Increíble, pero así es. Así que tú decides.